Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que sin duda ha generado muchísimo interés, debate y bueno, digamos que bastante especulación. Exacto. Hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para romper el silencio y descubrir la verdad sobre su separación definitiva? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Vamos a desentrañar juntos qué sucedió realmente, qué se dijo, qué se rumoreó, y sobre todo, vamos a tratar de entender la situación desde diferentes perspectivas. Porque, como siempre digo, la verdad es compleja, y a veces hay muchas verdades dependiendo de a quién le preguntes. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos aquí y me emociona compartir con ustedes todas estas historias, análisis y, por qué no, un poquito de chisme del bueno. Así que suscríbanse ahora mismo. Y bueno, ahora sí, comencemos. La historia de Hande y Kerem es de esas que nos hacen suspirar, ¿verdad? Empezaron como compañeros de trabajo en la exitosa serie Love is in the Air, conocida como Senkal Kapimi en turco. La química entre ellos era innegable, la pantalla ardía con cada escena. Los fans enloquecieron, y las redes sociales se inundaron de teorías sobre un posible romance en la vida real. Y sorpresa. Las teorías resultaron ciertas. La relación de Serkan Bolat y Eda YLDZ, los personajes que interpretaban, traspasó la ficción y se materializó en una hermosa historia de amor en la vida real. Y durante un tiempo, todo parecía un cuento de hadas. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, se les veía disfrutando de viajes y momentos especiales. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Se les veía en eventos, alfombras rojas, y sus declaraciones en entrevistas eran siempre llenas de cariño y admiración mutua. La conexión que tenían era evidente incluso fuera de las cámaras. Parecían estar hechos el uno para el otro, y los fans no podían evitar soñar con un final feliz. Se especulaba con planes de futuro, con boda, todo parecía posible. Pero como todos sabemos, la vida no siempre es perfecta, y las relaciones, por muy bonitas que sean, tienen sus desafíos. La exposición mediática, la presión de la fama, las agendas apretadas, todo esto puede poner a prueba incluso a la pareja más sólida. Los rumores sobre problemas en la pareja comenzaron a circular. Al principio eran pequeños susurros, comentarios en redes sociales, noticias no confirmadas por ninguna fuente oficial. Se hablaba de diferencias en sus personalidades, de agendas ocupadas que les impedían pasar tiempo juntos, de presiones externas. En fin, los clásicos problemas que pueden surgir en cualquier relación, especialmente cuando eres una figura pública. Estos primeros rumores, aunque no eran directamente confirmados, empezaron a sembrar dudas en los corazones de los fans. Se notaba una disminución en las publicaciones conjuntas, en las muestras públicas de afecto. Las apariciones en eventos, aunque seguían siendo frecuentes, parecían un poco más distantes, menos cercanas. Los análisis del lenguaje corporal en fotos y vídeos se volvieron un deporte popular, y cualquier gesto, cualquier mirada, era analizada minuciosamente en busca de pistas. Pero los rumores se volvieron más fuertes, más frecuentes, hasta que la bomba explotó. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier novedad en la vida de las celebridades, confirmaron lo que muchos ya sospechaban: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El corazón de muchos fans se rompió en 1000 pedazos. La noticia fue un shock porque, para ser honestos, nadie se esperaba que la relación llegara a su fin tan pronto. Había muchas expectativas puestas en ellos. Se les veía tan enamorados, tan felices juntos. Habían construido una imagen de pareja ideal, y la idea de su separación era difícil de asimilar. El anuncio de la separación fue un golpe duro para la fanaticada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de apoyo para ambos actores. Se compartían fotos y vídeos de momentos felices de la pareja, en un intento de revivir los buenos tiempos y aferrarse a los recuerdos. La esperanza de una reconciliación, aunque mínima, era un sentimiento común entre los seguidores.
Pero bueno, como dije antes, la vida es así, impredecible, y las relaciones no siempre son lo que parecen desde fuera. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál fue la verdadera razón de su separación? Esa es la pregunta del millón. Y lamentablemente la respuesta no es tan sencilla. Ninguno de los dos dio una explicación detallada sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión. Optaron por el silencio, por la discreción, algo que, a decir verdad, es muy comprensible. Una separación es un momento difícil, y cada uno tiene su manera de enfrentarla. Exponerse públicamente en ese momento, desgranando los motivos de la ruptura, no es la opción más sencilla. Sin embargo, a través de fuentes cercanas, de informaciones filtradas y de análisis de sus comportamientos y declaraciones posteriores, se han podido deducir algunas posibles razones. Es importante recordar que estas son especulaciones, basadas en información disponible, pero no necesariamente la verdad absoluta. Una de las más comentadas es la diferencia en sus estilos de vida y en sus objetivos profesionales. Ande en ese momento estaba centrada en su carrera como actriz, con proyectos en puerta y una imagen que cuidar. Su ascenso en la industria era meteórico, y estaba decidida a aprovechar el momento. Kerem, por su parte, tenía otras inquietudes, otros intereses, y se dice que priorizaba más la calidad que la cantidad de sus proyectos. Esto no significa que Kerem no estuviera enfocado en su carrera, sino que tenía una visión diferente de cómo desarrollarla. Estas diferencias con el tiempo pudieron haber generado tensiones y desencuentros. La ambición profesional, la necesidad de crecimiento y desarrollo personal, son factores importantes en cualquier relación. Cuando las metas y los ritmos de cada uno no coinciden, pueden surgir conflictos. La necesidad de priorizar la carrera, de invertir tiempo y esfuerzo en proyectos individuales, puede ser incompatible con la necesidad de construir una vida en pareja. Otra de las teorías apunta a la presión mediática y a la exposición constante a la que estaban sometidos. Ser famosos en Turquía es muy diferente a serlo en otros países. La prensa es muy intensa, los fans son muy apasionados, y cualquier movimiento, cualquier decisión, es analizada al detalle. Esta presión, a la larga, pudo haberles afectado y dificultado el mantener una relación sana y estable. La constante atención de los paparazzi, los rumores, las especulaciones, pueden desgastar cualquier relación. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir momentos íntimos sin ser juzgados o comentados, puede generar estrés y ansiedad. La necesidad de proteger la vida personal, de mantener la calma y la normalidad en medio del caos mediático, es un desafío constante. Además, se rumorea que existían diferencias en sus expectativas sobre el futuro. Se hablaba de que Hande quería enfocarse en su carrera y no tenía prisa por formar una familia, mientras que Kerem podría haber tenido otros planes. Esto, sumado a las diferencias mencionadas anteriormente, pudo haber sido un factor clave en la decisión de separarse. La planificación familiar, las expectativas sobre el futuro a largo plazo, son temas importantes en cualquier relación. Cuando las visiones sobre el futuro no coinciden, puede ser difícil encontrar un punto en común. Las prioridades cambian y la necesidad de tomar decisiones importantes puede generar conflictos y desencuentros. Pero, ¿es que alguna de estas razones es la verdadera? ¿O la verdad es una combinación de varias de ellas? La respuesta, como ya dije, la tienen ellos. Y es muy probable que por respeto a su privacidad, nunca la sepamos del todo. Lo que sí podemos afirmar es que a pesar de su separación, tanto Hande como Kerem han demostrado profesionalismo y madurez. Han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Han mantenido una relación cordial, sin generar polémicas ni conflictos. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, parece que cada uno ha tomado su propio camino. La madurez y el respeto mutuo son fundamentales en una separación. La capacidad de mantener una relación cordial, de no generar conflictos, de priorizar el bienestar de ambos, es un signo de inteligencia emocional. La decisión de seguir adelante con sus vidas, de enfocarse en sus proyectos personales, es una muestra de fortaleza y resiliencia. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz. Sus proyectos más recientes han sido muy bien recibidos, y su popularidad sigue en aumento. Se ha mostrado más activa en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida y demostrando que está disfrutando de esta nueva etapa. La carrera de Hande ha experimentado un crecimiento constante. Ha participado en proyectos que han generado gran expectativa y reconocimiento.
Su imagen se ha fortalecido, y su presencia en redes sociales es cada vez más activa. Se le ve más segura, más enfocada en sus proyectos y disfrutando de su éxito. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en su carrera, con proyectos interesantes y una imagen muy cuidada. Se le ha visto involucrado en proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Kerem ha seguido explorando nuevas oportunidades en su carrera. Ha participado en proyectos que le han permitido demostrar su talento y versatilidad. Su imagen se ha mantenido sólida, y su proyección internacional es cada vez más evidente. Se le ve enfocado en sus proyectos y dispuesto a asumir nuevos retos. En resumen, la separación de Hande y Kerem es una muestra más de que en el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras y la vida da muchas vueltas. A pesar de la tristeza que generó, esta separación nos enseña que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar la felicidad por separado. La vida en el mundo del espectáculo es intensa y volátil. Las relaciones pueden surgir y desaparecer con la misma rapidez. La exposición mediática, la presión de la fama, la falta de privacidad, son factores que pueden afectar cualquier relación. La capacidad de adaptarse a los cambios, de reinventarse, es fundamental para sobrevivir en este mundo. ¿Y ahora, qué podemos concluir de todo esto? Primero que nada, que la vida es un camino lleno de sorpresas, y que a veces las historias de amor más bonitas tienen un final agridulce. Segundo, que Hande y Kerem son dos profesionales talentosos y exitosos, que han sabido manejar su separación con respeto y madurez. Y tercero, que los fans, aunque a veces nos duela, debemos respetar las decisiones de nuestros ídolos y desearles lo mejor en sus vidas. El amor, la amistad, el respeto son valores importantes en cualquier relación. La capacidad de aprender de las experiencias, de crecer como personas, es fundamental para la felicidad. El apoyo de los fans, aunque a veces pueda ser abrumador, es un signo de cariño y admiración. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo y entretenido. He tratado de ser lo más objetiva posible, analizando diferentes perspectivas y evitando caer en especulaciones innecesarias. Espero que este análisis haya sido de su agrado. He intentado proporcionar información precisa y detallada, evitando caer en sensacionalismos. El objetivo es comprender la situación desde diferentes perspectivas y ofrecer una visión completa del tema. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver el vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan sobre este tema. ¿Qué piensan de las posibles razones de la separación? ¿Creen que podrían volver a estar juntos algún día? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.